Hay hogares que hay hombres que se dedican más al papá, la mamá, los hermanos, y la esposa sola por allá, el esposo solo por allá. No, eso no es un hogar. Entienda que usted puede amar a su familia, pero su unidad, su casa, su hogar es su esposa. Ella es la que tiene que estar con usted al lado. Duerma, si no tiene para uno en el lado, perdóneme la expresión que voy a usar, échese a dormir, al menos va a ver tele, pero estése con su esposa. Amado Señor y Padre, te damos gracias por este tiempo, por permitirnos, Señor, estar en este lugar, por permitirnos estar delante de tu presencia, porque tú eres bueno y perfecto, Señor, porque tú eres maravilloso, Rey de Gloria. Aquí estamos ante ti, rendimos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. También oramos por aquellas vidas que nos ven a través de estos medios en cualquier país del mundo, Señor. Bendíceles y llénalos de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, ya la gloria tuya. Amén y amén. Vamos al libro de Génesis, por favor. Capítulo 2. Génesis. Alguien se encontró una vez en una empresa y compartían dos amigos. Y el uno le dijo: ¿tú sabes que yo soy cristiano? El otro le dijo: sí, claro. Le dijo: ¿y te has leído toda la Biblia? Dijo: sí, toda la Biblia me la he leído. Y le dice: ¿y tú sabes que en el principio Dios crió los cielos y la tierra? Y él dijo: aún todavía no he llegado allá. Y a veces eso nos pasa a nosotros y a muchos que decimos ser cristianos y llevamos años, ni siquiera a veces sabemos, no hemos llegado a Génesis. Dijo el man: aún todavía no he llegado allá. Qué falta de conocimiento, ¿no?, de la palabra, qué falta de pasión por la palabra. Génesis capítulo 2. Vamos a leerlo del versículo 18 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces, ojo ahí, y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hoy Dios quiere hablar sobre el tema a nuestras vidas: la importancia del matrimonio.
¿Sobre qué quiere hablar Dios? Sobre la importancia del matrimonio. Este mensaje que Dios trae hoy para nuestras vidas y para aquellos que nos escuchan, este mensaje es para alentarnos, una voz de aliento, para animarnos, que aquellas personas que de pronto viven en unión libre tomen la decisión de poder casarse. Y para aquellas parejas que están o somos casados, que a través de la palabra que Dios va a hablar hoy a nuestras vidas, de pronto pensamos que estamos bien, pero hay que corregir cosas dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro matrimonio. Porque pensamos que como casados estamos bien al 100%. Y pensamos que estamos dando lo suficiente dentro de nuestro hogar, cuando a veces no es así. A veces hay falencias dentro de nuestro matrimonio. A veces hay falencias dentro de nuestro hogar, que pensamos que estamos casados y cumplimos el papel y que no tenemos que hacer nada más. Pero hoy Dios nos invita a que reflexionemos, tanto los hogares que son casados como aquellas personas que viven en unión libre y no se han casado aún todavía. Y déjame decirte que la palabra de Dios es buena, perfecta y agradable. Y cuando una pareja vive en unión libre y tiene hijos y no se ha casado, aún está en pecado esa pareja. Así lleve 15 años viviendo y tenga hijos, pero si no se ha casado delante de Dios, ese hogar o esa familia que formó está en pecado todavía, delante de los ojos de Dios. Así es que hoy Dios nos invita y nos anima y también nos exhorta para que tomemos la decisión, aquellas vidas, aquellas familias que viven en unión libre, para que nos casemos, para que tomen la determinación de casarse. Y también Dios nos invita y nos exhorta para aquellas personas que viven en matrimonio, que han permitido falencias dentro de su hogar. Dios nos invita a que ordenemos nuestras vidas dentro de nuestros matrimonios. Hablar del matrimonio es algo muy importante. Hablar del matrimonio es algo que a veces el ser humano no le ha dado el valor ni la importancia que es el matrimonio. Y por eso es que muchos no le han dado la importancia, porque creen que el matrimonio se lo inventó un hombre, porque creen que el matrimonio, alguien dijo, casado, pastor o no casado, yo tengo que responder. Así me dijo al día alguien cuando le dije, ¿tú por qué no te has casado? Dijo, pastor, yo casado o no casado, yo tengo que responder, me toca trabajar. Claro que te toca trabajar, porque si no trabajas no te hacen de comer. Esa fue mi respuesta. Pero le dije, tienes que casarte. Cuando nosotros miramos el matrimonio, fue diseñado por Dios. El matrimonio fue inventado y creado por Dios. Pero también miramos que el matrimonio ha sido atacado por diversas formas. Y una de ellas, el diablo y la sociedad han querido destruir los matrimonios. Miramos que Dios crea el matrimonio, Dios inventa el matrimonio, y el diablo quiere destruir los matrimonios. Y el plan de Satanás es deshacer lo que Dios crea.
Dios creó el matrimonio y Satanás y la sociedad quieren destruir, deshacer el matrimonio a través del pecado. Cuando nosotros miramos el primer matrimonio de Adán y Eva en el huerto del Edén, Satanás trató y se dio las formas hasta que trató de destruir, de desunir el primer matrimonio en el huerto del Edén. Y Satanás lo intentó y lo logró. Nosotros miramos que siempre ha estado Satanás ahí, golpeando las familias, los matrimonios. En Génesis capítulo 3, por favor, mira cómo empieza Satanás a atacar y a perseguir el matrimonio. Génesis capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, los cuales dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comerás del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no morirás. Aquí miramos que Satanás empieza a querer deshacer el matrimonio en el huerto del Edén. ¿Por qué el matrimonio? ¿Por qué Satanás ataca el matrimonio? Porque el matrimonio y la familia y la bendición de los hijos es la bendición de los hijos. Escucha esto: es el medio que Dios ha usado por generaciones para cumplir la promesa de traer el Salvador al mundo. O sea, el matrimonio fue usado para transmitir de generación en generación la promesa hasta que llegó el Salvador a una familia, a un hogar. Por eso fue la familia. La familia Dios no se la inventó porque sí, porque era una promesa que Dios había dado, que vendría el Salvador del mundo. Pero ¿dónde vendría? ¿De dónde saldría? Ese Salvador nació en un hogar, nació en una familia, y fue Jesús. Jesús tuvo papá y mamá, y cuando Jesús nace, Satanás empezó a perseguir ese matrimonio, empezó a perseguir ese hogar, empezó a perseguir esa familia. Y el propósito de Satanás era destruir al Salvador del mundo, el Hijo. Y hoy Satanás quiere deshacer los hogares, quiere destruir las familias, y por ende también quiere destruir los hijos. Persigue a los hijos. El mundo los coge de una forma, de otra. Mira lo importante que es el matrimonio. No pierdas Génesis capítulo 2 y ve a Lucas, por favor. Lucas capítulo 2. Mira por qué fue creada la familia. Porque es el medio que Dios usó. ¿Para qué? De generación en generación, para transmitir la promesa del Salvador en un hogar. Lucas capítulo 2. Verso 6 y verso 7. Y aconteció que estando ellos allí, ¿quién? José y María ya estaban esposados, casados. Dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de
del alumbramiento, o sea, del nacimiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvieron en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en el mesón. Miramos aquí que se cumple esa promesa. Y hablar del matrimonio, sí, mira lo importante que es el matrimonio. Sí, mira lo importante que es la familia. Sí, mira lo importante que es casarse. Sí, miramos lo importante que es establecer un matrimonio conforme a los parámetros de Dios. El matrimonio diseñado por Dios, aprobado por Dios, es aquel matrimonio que toma la determinación, la decisión de su voluntad de unirse y casarse y hacer un pacto delante de Dios y delante de los hombres. Ese es el matrimonio que Dios bendice. Ese es el matrimonio que Dios bendice, el matrimonio que se casa delante de Dios. Dios no puede bendecir un matrimonio, una pareja que se va a vivir en unión libre y que están en pecado delante de Dios. Eso es muy delicado. Y por eso es que las personas que viven en unión libre tienen que buscar la forma de tratar de arreglar su situación dentro de ese hogar y casarse. Porque lo bíblico, lo mandado por Dios, es que un hogar se case delante de Dios. Amén. Vamos a hablar del matrimonio diseñado por Dios. Y vuelve a Génesis, por favor. Génesis capítulo 2. Este es el matrimonio diseñado por Dios. Porque hay matrimonios diseñados por el hombre. Hay matrimonios conformados por el hombre. Pero el matrimonio diseñado por Dios, aquí en Génesis capítulo 2, verso 24, encontramos unos principios establecidos por Dios. Estos principios no los dio un hombre. Estos principios los establece Dios para un hogar, para un matrimonio. Y dice ahí Génesis capítulo 2, verso 24. ¿Ya lo tiene ahí, iglesia? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A veces nosotros miramos y lo hemos leído y ignoramos estos tres principios bíblicos. Aquí encontramos tres principios bíblicos. El primero es dejará. El segundo es que se unirá, unirse. Unirse es casarse. Y el tercer principio, ¿qué es? Dice ser. Ser. El tercer principio es ser. O sea, dejar, unirse y ser. Ahora muchos se preguntan, ¿y para qué Dios creó el matrimonio? ¿Para qué Dios inventó el matrimonio? El matrimonio fue creado primero para Adán. ¿Por qué? Para Adán o para el hombre. Por cuando está hablando de Adán, está hablando del hombre. Cuando habla de Eva, habla de la mujer. Cuando Dios se refiere al hombre, no solamente está hablando al hombre, sino al hombre y a la mujer. Y el matrimonio fue creado primero ¿para quién? Para el hombre, para el varón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Adán, el Señor dijo, no es bueno que Adán esté solo. Mira lo que dice Génesis 2, verso 20, verso 21. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
No se halló ¿qué? Ayuda idónea para él. Y Adán estaba ¿qué? Solo. Solo. Y cuando tú lees Génesis 1 en adelante, dice que Dios creó y vio que todo era bueno. Pero había algo que dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Para qué fue creado el matrimonio? Para que el hombre no esté solo. Dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios tenía un propósito con el matrimonio. Segundo, el matrimonio fue creado para hacer la obra de Dios. ¿Para hacer qué? Si no hay un matrimonio, si no hay una generación, si no hay una descendencia, ¿cómo va a ser la obra de Dios el hombre? Ejemplo, cuando tú te casas y están los dos, Dios, escucha bien esto por favor, Dios es al que le place dar los hijos o no. Eso es cuestión de él. Pero si en un hogar no hay hijos, ¿cómo va a haber descendencia? ¿Para quién vas a trabajar tú? ¿Para quién sería tu herencia? Pero si hay descendencia, generación, eso se irá llevando de generación en generación. Y el matrimonio fue creado para la obra de Dios, para expandir el evangelio, para hablar de las buenas nuevas de salvación. Para eso fue creado el matrimonio, para la gloria de Dios, para expandir el evangelio. Génesis 1:28. Y mira lo que les dice: porque era para la gloria de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñorear en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Para enseñorear. Imagínese la creación, el mundo todo, la tierra tan extensa que es. Pero si no hubiera habido generaciones, ¿quién podía poseer esa tierra? Y por eso les dijo: multiplíquense, fructifíquense, tengan hijos. Por eso vuelvo y repito: Dios es el único que da los hijos. Dios, a Él le place. Tercero, el matrimonio fue creado para la gloria de Dios. ¿Por qué para la gloria de Dios? Porque el matrimonio refleja o simboliza la relación que tiene Cristo con su iglesia. Para eso fue. Por eso dice: varones, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Si miras lo que tiene, lo que refleja el matrimonio para la gloria de Dios. Y a través del matrimonio, yo siempre he dicho esto: un matrimonio es el evangelio extendido. Es el evangelio proclamado en un matrimonio. Ya te voy a decir por qué. Entonces nos vamos dando cuenta de eso. Y el matrimonio es universal, no importando la religión, la cultura, no importando la denominación, no importando la religión que tú tengas. El matrimonio es universal. Y cuando una pareja, una persona toma la decisión de casarse, no se casa
solamente ante una cultura. Se casan delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Dios ve todo. Entonces cuando alguien dice, no, es que yo me casé por el catolicismo, hermano, te casaste porque Dios es omnipresente y Dios está allí. Y hay gente que confunde, y hay un debate que el matrimonio verdadero es fulano, que el otro es válido esto, pero el matrimonio, cuando tú te casas, el matrimonio es universal y te casas delante de Dios. Porque Dios es omnipresente. Si te vas y te casas por allá en un monte, debajo de unos árboles, entonces Dios no está ahí. Entonces ese matrimonio no es válido. Obvio que tiene que haber una autoridad establecida por Dios para que pueda realizarse el matrimonio. Pero hoy en día hay muchos matrimonios, muchas parejas que se casan solos. Solitos se casan, compran los anillos, se van a un parque o yo qué sé, a una cabaña, yo qué sé, y se esposan los dos solos. Y se ponen los anillos y se dicen yo tengo. Eso no es válido. Lo que hiciste fue un compromiso, pero no te has casado. Casarte es cuando tú tomas la determinación y haces un pacto delante de Dios y delante de los hombres. Ese es el verdadero matrimonio. ¿Estamos, iglesia, acá? Si estamos aprendiendo. Y que los que no se han casado digan, ay, 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 no lo sé, pero algunos que me escuchan de pronto. Si pudiéramos nosotros resumir la palabra de Dios, nosotros lo haríamos de esta manera. Yo lo haría de esta manera. Génesis es el paraíso, es la expulsión del paraíso. Entre Génesis y Apocalipsis, Génesis es la expulsión del paraíso y Apocalipsis es el regreso al paraíso. En Génesis encontramos una serpiente que hace pecar al hombre y persigue al matrimonio. Y en Apocalipsis encontramos a una serpiente que es lanzada, echada afuera. Entonces mira lo que la relación que tiene la Biblia, que es de Génesis a Apocalipsis. Entonces en Génesis encontramos una serpiente, ya lo leímos en el verso capítulo 1, capítulo 3, verso 1. Ahora léelo en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. No olvidando que en Génesis encuentras a una serpiente y en Apocalipsis encuentras una serpiente que es expulsada. Apocalipsis 12:9, ¿qué dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que tiene muchos nombres. La serpiente le llaman diablo, serpiente, dragón, pero la serpiente que habla en Génesis es la misma serpiente que habla en Apocalipsis. La serpiente antigua que se llamaba diablo, Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Te das cuenta? En Génesis empieza una boda que terminó con la expulsión de la boda del paraíso, pero en Apocalipsis termina con la gran boda, con la boda del Cordero. Ahora, ¿quién estuvo en esa boda de Génesis? Ahí no estuvimos nosotros. Pedirle a Dios que en su amor y en su misericordia nos ayude a estar en la segunda boda,
que nos ayude a estar en la segunda boda. Entonces, si miras lo importante que es el matrimonio, y hay gente que no le da importancia. Muchos hogares fracasan, muchos matrimonios fracasan, no porque el matrimonio sea un fracaso, sino porque nosotros somos el fracaso. Porque somos hombres, somos pecadores y necesitamos de la ayuda, de la misericordia y del manual de Dios para que nuestros hogares no fracasen. Los matrimonios no son un fracaso. Nosotros los seres humanos somos el fracaso porque somos pecadores. Y así, el matrimonio ha sido diseñado, instituido, creado por Dios, pero también Dios nos dejó un manual, una instrucción para mirar cómo se lleva ese matrimonio. Dios dentro del matrimonio, cuando Dios lo crea, nos da instrucciones, nos da un manual de cómo se debe llevar ese matrimonio. Y dentro de ese matrimonio, el esposo debe cumplir con unos roles que Dios le establece al hombre como cabeza. Dentro de un hogar, el hombre debe ser cabeza del hogar, no la esposa. Y hay hogares que la esposa es la que manda, la esposa es la que grita, la esposa es la que dice. Eso no es un hogar. Ese es un hogar disfuncional. El hombre tiene su rol dentro de un matrimonio y la mujer debe sujetarse a su esposo. Yo he oído cantidad de personas, cantidad de mujeres que me dicen: pastor, no me gusta sujetarme a mi esposo. Entonces la respuesta mía, le digo: ¿para qué te casaste entonces? Si vas a hacer lo que a ti se te dé la gana, no te cases. Y lo mismo varón, si tú vas a hacer lo que a ti se te antoje y te dé la gana, ¿para qué te casas? Si hay que cumplir un rol, hay que cumplir unos principios dados por Dios. Y el hombre es la cabeza de su esposa, así como Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Ese es el verdadero matrimonio. Pero hoy se ven matrimonios disfuncionales. La mujer es la que manda y el esposo es el que obedece. Por eso es que no funcionan así. Por eso los matrimonios no son un fracaso. Nosotros somos los que fracasamos como hombres, porque somos pecadores y necesitamos, míreme acá, sin este manual, si nosotros no cumplimos este manual y las instrucciones, aquí está el manual para saber cómo ser un buen esposo. Este es el manual para saber cómo ser una buena esposa. Este es el manual que me instruye para cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre. Este es el manual. Y los hogares no le han dado la importancia al matrimonio y han desechado el principio de Dios sobre sus hogares. Y por eso es que hay hogares que fracasan matrimonios, porque se quebrantó el principio de Dios. Usted lo ve en Génesis. Dios les dio un principio a Adán y Eva, les dio una instrucción, un manual, y les dijo: de todo árbol, escuchen bien, les dijo a Adán y Eva. Ahí no les dijo Adán y a Iván, no, no Iván, no. Dijo Adán y Eva, no Adán y a Iván, no. Ahí van para afuera del paraíso.
Les dijo: de todo árbol del huerto pueden ustedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, dijo, no lo tocarán, porque el día que desobedezcan mi palabra, mi principio, mis estatutos, dijo, ustedes morirán. Si mira lo importante del matrimonio. El matrimonio no es un juego. Todos tenemos que, el que se casa tiene un rol dentro de su matrimonio. El esposo tiene que cumplir con su rol como esposo, como hombre y como cabeza dentro del hogar. Y la mujer tiene que cumplir su rol y sus funciones dentro del matrimonio. Y hoy en día hay hogares que se casan y las chinas no saben cocinar. ¿Para qué se casan? Primero aprenda a cocinar y después si se casa. ¿Me están oyendo acá, iglesia? ¿Sí ve? ¿Cómo es de bonita la palabra de Dios? Por eso les dije al principio, hay hogares establecidos por el hombre mismo, que lo dominan, lo llevan conforme a su cultura, conforme ellos quieren, pero no un hogar conforme Dios lo diseñó. Dale ese aplauso al rey, dale ese aplauso al rey. Primer principio que Dios dejó en un hogar. Vamos a Génesis capítulo 2, por favor. Verso 24. Vamos a hablar del primer principio que a veces a nosotros como hombres se nos olvida o como mujeres se nos olvida. Dice el primero: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allí hay tres principios establecidos por Dios para un matrimonio. Y vamos a hablar sobre el primer principio. Primer principio: dejará. Métase eso en la mente, dejará. El matrimonio no es, escúchame bien esto. Escucha bien esto. El matrimonio no es la unión de dos mundos, sino dejar dos mundos para construir un nuevo. El matrimonio no es la unión de dos mundos, no hay que unir dos mundos, sino dejar dos mundos para construir uno nuevo. El matrimonio no es unir dos planetas. ¿Usted se imagina unir dos planetas? ¿Cómo sería eso? Si tú miras los planetas, si se une el cielo y la tierra, o yo qué sé, ¿qué pasaría ahí? Hay catástrofe, hay un desastre. Por eso el matrimonio no es unir dos mundos que cada uno lo lleva. Antes de casarse, cada uno tiene su mundo. Es dejar dos mundos para formar uno solo. Es dejar dos planetas para formar un mundo nuevo dentro del matrimonio. Por eso dice dejará. Y para empezar hay que dejar. Hay que dejar para empezar un matrimonio. No puedo llevar dos mundos dentro de un matrimonio. No lo puedo llevar. Hay que dejar. Hay que dejar las viejas mañas el uno el otro y empezar a construir un nuevo mundo en un hogar. Cuando alguien estudia la primaria, ¿qué hace? Termina su primaria. Cuando termina la primaria, deja la primaria para empezar algo nuevo que es el bachillerato. ¿Estamos acá?
cuando termina el bachillerato, deja el bachillerato para empezar la universidad. Pero dejar no es abandonar. Ojo con esto. Dejar no es abandonar. Dejar no es abandonar. Porque muchos han confundido eso también. Muchos dicen, es que yo dejé padre y madre hace 10 años y no los llamo ni los visito, yo ya dejé. Eso no es dejar. Déjame decirte esto, aunque tú estés donde estés y tengas los años que tengas en tu vida, tendrás que honrar a padre y a madre, porque es un mandamiento con promesa. Pastor, yo estoy acá en Estados Unidos y hace años que yo no llamo a mi mamá ni a mi papá, porque la Biblia dice dejará padre y madre. Eso no es dejar. Eso es un mandamiento que está en Éxodo 20. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días en tu vida se alarguen y sean de bendición. El dejar de honrar a padre y madre trae maldición. Vamos a ver lo que es honrar. Éxodos, por favor. Capítulo 20. Entonces dice, no, yo me casé y dejé a mi papá y a mi mamá y el cuchis, la vieja por allá, y ni una llamada ni nada. Y dicen, yo los dejé y me casé con mi esposa. Éxodos 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, para que se alarguen. Y el dejar de honrar padre y madre, eso trae maldición. Trae maldición. ¿Qué dice Deuteronomio, por favor? Deuteronomio capítulo 27. Ya vimos que hay que honrarlos. Y dejar de honrarlos trae maldición. Deuteronomio capítulo 27, verso 16. Maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito, dice. Ah, es que mi papá, pastor, usted no conoce. Hay gente que me ha dicho, usted no conoce la porquería. Voy a usar esta expresión. La porquería que fue mi papá conmigo, dice. Haya sido lo que haya sido tu papá y tu mamá contigo, hónralos. Cumple los principios de Dios. Cumple los mandamientos de Dios. Así te hayan regalado y te hayan adoptado, yo que sé. Pero hoy Dios te dice, hónralos, porque eso trae bendición. ¿Estamos, iglesia? Por lo tanto hay que honrarlos. Honrarlos también a veces honrarlos no es obedecer. ¿Por qué? Escuche bien acá. Porque cuando tú te casas, tomas a tu esposa y ya eres una unidad aparte. Ya eres una familia aparte. Ya eres, como dice alguien, el que se casa quiere casa y costal para la plaza. O sea, ya eres harina de otro costal. ¿Sí o no? ¿Estamos acá o no estamos casados? Y muchos no han entendido eso. Por eso dice la Biblia, dejarás
a tu padre y a tu madre y te unirás y serán una sola carne. Y muchos hogares casados ya, el hijo con 40 años, 30 años, y va a hacer algún negocio y es, en vez de consultar a su esposa o a su esposo, papá, ¿usted qué piensa? ¿Será que sí o no? ¿Será que no? El papá le dice, hijo, ya eres grande, ya eres adulto, decide por ti mismo, así fracases. Hay que decidir por sí mismos. Eso es dejar. Hay que entender que el dejar, yo ya soy una sola cabeza con mi esposa. Ya no soy de mis padres, ni pertenezco al hogar de mis padres. Eso es dejar. No, pastor, yo estoy en Estados Unidos o en España y yo dejé a mi padre y a mi madre. Donde tú te vayas, varón o mujer, si me escuchas, estará tu cordón umbilical unido a tus padres. ¿Por qué? Porque van a decorar la casa o el apartamento o a comprar muebles y llaman, mamá, ¿usted qué piensa? Ahí le envío un video, dice, y este es el color de las paredes. ¿Usted qué opina? ¿Qué me guía, madre? ¿Qué color usted me puede decir para las cortinas de la casa? Ya eres una unidad aparte. Decide por sí solos. Hay una esposa, hay un esposo que los dos deben de tomar las determinaciones dentro de tu hogar y no involucrar a tus padres para comprar las cortinas. ¿Es así o no es así? Se supone que tu relación con tus padres ya no es la de un niño. Entiende esto, varón y mujer. Entienda esto, iglesia. Usted, varón que se casa delante de Dios, ya no es tu relación con tus padres, no es la de un niño. Ya tú eres una unidad aparte. Y tienes que aprender a decidir con tu esposa, así se equivoquen, pero son una unidad aparte. Ese es el matrimonio diseñado por Dios. Dejará. ¿Por qué? ¿Por qué no es tu relación como un niño con tus padres? Porque ya eres un hombre. Eres llamado como cabeza, eres llamado como líder a ejercer, a dirigir y a guiar tu hogar como sacerdote. ¿Sí ve? Eres llamado a pastorear. Dejar a mi padre es entender que ya no soy niño. Dejarás padre y madre. Y hay hogares, por eso es que se destruyen, que, hermano, hay hogares, hay hombres que más se la pasan a donde los papás, donde los hermanos, donde la familia, que con su propia esposa. Y la esposa sola. Y hay mujeres que salen de trabajar y corren para donde los padres y el esposo solo en casa. Esos son hogares disfuncionales. Entienda y madure que usted no es un niño. La relación suya con sus padres no es la de un niño. No es la que deba depender de su padre y decirle que si se amarra el cordón así o no. Decida, así se equivoque. Ese es el hogar diseñado por Dios. Y eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Mujeres, la Biblia nos dice: mujeres, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tus hijos. Hermano, aquí hay un gran problema dentro de muchas familias. Estoy hablando de los hogares. Hay mujeres que dicen: ay, es que mi hijo, yo lo tuve dentro de mis entrañas. Mi hijo estaba dentro de mis entrañas y a ti te conocí en la calle, le dicen.
Así lo haya conocido en la calle, en un parque, en un teatro o haciendo fila o en un hospital, ¿qué importa? Pero déjame decirte, tus hijos tienen el ADN tuyo, pero tu esposo va más allá de la unidad espiritual, porque hiciste un pacto delante de Dios con tu esposo, y con tu esposo serán una sola carne, no con tus hijos. ¿Ah? Es con tu esposo. Y hay mujeres que se dedican a los hijos y se olvidan de su esposo. Se olvidan. Y cuando los hijos se van, se encuentran por el pasillo ¿y usted quién es? No se reconocen, porque la mujer se dedicó a su hijo y a su hija, yo que sé, y se le olvidó el pacto que hizo delante de Dios, que le dijo: yo estaré contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Ahí yo estaré para levantarte y nos levantaremos mutuamente. Hermano, ese es. Entonces madres se dedican a los hijos, se trasnochan por los hijos, no duermen por los hijos, no comen por los hijos, y el pobre viejo ahí al lado esperando un abrazo. ¿Ah? A veces sucede eso. ¿Ah? Esperando a que la amada con aquella que envejeció le eche la pierna encima o la pata, como llamen. Dijo: dejarás. No dijo: dejarás a padre, madre y te unirás a tus hijos. Entonces, que mi hijo por aquí, que mis hijos aquí, que si comió o no comió, que si será que mi nuera le lavó la ropa para mañana. ¿Qué le importa a usted? Él es una unidad aparte. Viva su vida como hogar. Ese es el hogar establecido por Dios, diseñado por Dios. ¿Ah? La meta de nosotros padres, de todo padre, es preparar a sus hijos para que un día nos abandonen, para que se vayan. Pero hay muchos hijos que parecen aguiluchos. Bueno, y nunca entienden que son una unidad aparte ya. ¿Qué estoy refiriéndome a esto? La meta de nosotros padres es entender y formar a nuestros hijos y metérsenos en la cabeza que así como mi hijo creció, un día tiene que formar una unidad aparte con su esposa o su esposo. Es para que nos abandonen. Hermano, cuando van creciendo los hijos, uno va pensando, dice: ay, y cuando mi hijo se case, ¿qué irá a hacer de mi vida? ¿Y qué pasó con el viejo que tienes al lado? Y es que mi hijo, es que mi hija. Y se dedican más a los hijos que no a su propio esposo o a su propia esposa. Hay hogares que, hay hombres que se dedican más al papá, a la mamá, a los hermanos, y la esposa sola por allá. El esposo solo por allá. No, eso no es un hogar. Entienda que usted puede amar a su familia, pero su unidad, su casa, su hogar es su esposa. Ella es la que tiene que estar con usted al lado. Duerma, si no tiene para un helado, perdóneme la expresión que voy a usar, échese a dormir al menos, va a ver tele, pero estése con su esposa. Y lo mismo mujeres con su esposo. Por eso es que hay hogares disfuncionales y por eso es que hay hogares que fracasan, porque no han entendido el principio de Dios. Hay hogares, hombres ya viejos con esposa y todavía hacen lo que papi y mami les dicen, y los hermanos y las hermanas, las primas, las tías. No. Usted es un hogar, usted Dios lo puso como cabeza, como sacerdote.
Hermano, qué lindo es que usted tome a su esposa y hable. Y si necesita un consejo de papá o de los suegros, vaya con su esposa y pidan consejo, que es muy diferente. Pero hay hombres que van, compran algo y ni siquiera cuentan con su esposa. Antes agradezca que le traje. Usted pasa que es una malagradecida. Mire que ahí le tengo todo, pero si ella no fue contigo a comprarlo, lo decidiste fue tú solo o sola. Cuando el hogar habla de eso. Amén. Segundo principio, serán se unirá con su mujer. Y hoy en día se unirá con su mujer. Hoy en día vemos que muchos matrimonios se rompen como las porcelanas o como los cristales. Se rompen, ¿por qué? ¿Por qué se rompen? Porque a veces, y de romperse un matrimonio, ¿a dónde lo lleva? De romperse un cristal, cuando tú te rompes, se rompe un pocillo, ¿qué hace? Lo bota y compra otro. Y hoy se rompen muchos matrimonios como los cristales, y lo único que les queda, si no funciona, el divorcio y chao. Otros se van a casar y dejan la maleta afuera, por si no funciona, se van desde acá. Escúcheme, ¿por qué se rompen? El matrimonio es un pacto delante de Dios. Hermano, no juegues con tu esposa, no juegues con tu esposo. Si no vas a cumplir lo que Dios te pone, no te cases. ¿Para qué te casas si el mañana vas a romper? Porque no han entendido el matrimonio, que es un pacto delante de Dios. ¿Por qué no funcionan los matrimonios? Por dos razones. Una, porque no han entendido que es un pacto delante de Dios. Y dos, porque no han entendido ni han conocido que es el amor. No han conocido. Y muchos se casan delante de Dios y creen que y creen que el matrimonio es un contrato. El matrimonio no es un contrato. El matrimonio no es un empleo. El matrimonio no es una empresa. El matrimonio no es un negocio que cuando a ti se te da la gana lo disolucionas, lo acabas. El matrimonio es un pacto delante de Dios. El matrimonio es un pacto delante de Dios. Un contrato es ejemplo. Cuando tú vas a una empresa, ¿qué te hacen firmar? Un contrato. Tú no funcionas, te echan. Tú incumples los deberes, te botan. Y de ahí hablas de la empresa. Ese es un contrato. El matrimonio es un pacto, y el pacto va más allá de lo que es un contrato. Un pacto es sacrificial. Un pacto va más allá. Un pacto es incondicional. No hay condiciones. Es darse por entero en un pacto delante de Dios. Por eso es que muchos hogares se acaban, porque no entienden las dos razones. No conocen que es un pacto delante de Dios, y dos, no saben qué es el amor. Dios mismo hizo un pacto consigo mismo de que nos iba a amar, y hasta la cruz. Él no dio un 10% de su sangre. Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Él lo entregó todo por amor. Él dijo: yo hago un pacto consigo mismo de amarles y amarles hasta entregar mi vida en la cruz del Calvario por ustedes. Dale ese aplauso al Señor. Él dio su sangre toda en la cruz del Calvario, porque Él hizo un pacto consigo mismo de amarnos. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es un pacto que hizo Él. Un pacto incondicional. No tiene condiciones.
Y acá en los matrimonios que hacen contratos dicen, bueno, usted gana tanto, yo pongo tanto, somos 3 chinos, usted tiene que aportar tanto y esto. Ya hay padres que a veces hasta les duele dar para sus hijos. Eso es duro. Dios creó el matrimonio ¿para qué? Para que el mundo vea la gran historia de amor, así que refleja y simboliza como Cristo y su iglesia. Dios creó el matrimonio para eso, para que el mundo entero lo vea. Cuando tú te casas, y la Biblia dice en Proverbios, mira lo que dice ahí, Proverbios capítulo 2. Ya lo tiene, capítulo 2, verso. El matrimonio es un pacto, no es un contrato. Dice Proverbios 2:17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvidó de quién, del pacto de su Dios, dice. Si es que el matrimonio es un pacto. El romanticismo en el matrimonio es bello. Las palabras, los elogios, el amor, pero el amor es una decisión, no es una emoción. Y por eso es que el Señor no le dijo, cuando te sientas bien, ama. Cuando tu esposa te atienda o tu esposo te lleve a chupar helado, ámalo. Y si no, no lo ames. Es que yo no siento amarlo hoy. Es que yo no siento cocinar hoy. Es que yo no siento lavar hoy. Es que yo no siento atenderla hoy. Yo no siento hoy atenderlo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? El matrimonio es una decisión. Cuando tú crees que el amor es una emoción, te equivocas. Es una decisión. ¿Por qué te digo una decisión? ¿Usted cree que nosotros éramos burbujitas para Dios? ¿Usted cree que éramos como corazoncitos pintados allá que hacíamos así para Dios? No, éramos enemigos de Dios. Pero Dios tomó la decisión y hizo un pacto consigo mismo de amarnos y amarnos hasta la muerte en la cruz. El matrimonio, el amor, es una decisión y es de voluntad de uno mismo y es un pacto delante de Él. ¿Qué dice Efesios 5:22? Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Y la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí no dijo, el día que estés bien, ámala. El día que se te dé la voluntad, consiéntela y gástale un helado. Dijo, amad a vuestras mujeres. El amor es un mandamiento de parte de Dios. Amad es un mandamiento. En Mateo dice la Biblia también, ¿qué le dijo el Señor? Vosotros amad a vuestros enemigos. Ahí no dijo, ay, si tiene una emoción, un sentimiento por él, ámale. El amor es una decisión que nace de la voluntad de uno. Dijo, amad a vuestros enemigos, perdonaos los unos a los otros, como yo os he perdonado a vosotros, dijo. Entonces, el amor no es una emoción, es una decisión de amar. Yo no amo cuando me sienta bien. Cuando mi esposa me atiende, la amo, y si no, no la amo. Cuando me hace de comer, sonrío, y el día que no me hace de comer, no la amo. No, eso no es así. Es una voluntad, es un mandamiento que Dios me dio de amarle. Aquí no dice el día que le dé la gana, ame.
Tercero y último. Tercer principio, serán una sola carne, dice. ¿Qué habla de una sola carne? ¿Qué entiende usted? Habla de una unidad, de un solo. Un hogar es una sola cabeza. Por eso dice al principio, les dije, dejar dos mundos para construir un nuevo mundo. Dejar dos planetas para construir un nuevo mundo. Habla de unidad, habla de dejar. La unidad es el propósito del matrimonio. La unidad es la meta del matrimonio. Y debemos luchar como pareja, como esposos, para que nada ni nadie pueda deshacer la unidad que un día tomamos la decisión delante de Dios con un pacto ante Él y casarnos. Por eso dice, hasta la muerte los separa. Lo único que hace desunidad y separa es la muerte. Hay unidad en un matrimonio. Pero hermano, hay matrimonios que parecen burros y vacas. El uno el burro, el otro la vaca o el buey, y cada uno jala para donde le dé la gana. ¿A dónde está mi amor? No, acá ande mis hermanos. ¿Y qué hace allá? ¿Dónde está mi amor? No, acá ande mi papito. ¿Y qué hace allá? Y llegó el esposo de trabajar y ni quien le dé un bocado de agua. El amor, amad a vuestros enemigos, la unidad que tiene que haber en un hogar. Si no hay unidad en un hogar es duro. ¿Qué es la unidad? La unidad es cuando tú pegas algo. Cuando usted mira a un carpintero, ¿qué hace el carpintero? El carpintero coge la cola y pega eso, ¿sí o no? El pegante, la madera con el que él quiere pegar, y cuando usted va a desarmar ese mueble, usted no puede. Lo único que lo puede, para desarmarlo, tiene que romperlo. Y cuando usted se casa, se está pegando con su esposa, se está uniendo con su esposa. Y usted tiene que permitir que esa unidad que hizo delante de Dios y delante de los hombres, nadie rompa esa unidad. Nadie. Eso es lo bueno. ¿Qué dice Amos, por favor? Amos capítulo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hermano, la unidad trae comunicación. La unidad trae dejar, rendirse, dejar una cosa para suplir a mi esposa en unidad. Eso es unidad. ¿Qué dice Eclesiastés? No va a resultar como el primero que dijo, me he leído toda la Biblia. Eclesiastés capítulo 4, por favor. Proverbios, Eclesiastés, por favor. ¿Qué dice ahí? Aquí habla de la unidad de Eclesiastés 4. Capítulo 4, verso 9. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Verso 10. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos, imagínense, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará si la mujer permanece donde los padres, donde la familia, y el viejo solo ahí? No. Verso 12. Si alguno prevalece contra el otro, dos le resistirán, y el cordón de tres dobleces jamás se rompe. Habla de unidad, habla de que cuando tú te cases estás pegado, y tratar de trabajar para que nada, ni la sociedad, ni el diablo, ni el pecado separe lo que un día unió Dios delante del pacto de Él. Ese es el pacto delante de Dios. La unidad del Edén fue destruida. ¿Por qué? Por el pecado. Dios crea el matrimonio para el hombre porque vio Dios que el hombre no era bueno que esté solo.
Proverbios 18:22 dice: el que haya mujer, esposa, haya el bien y la benevolencia. Hermano, y hay muchos que se casan y al poco tiempo se les vuelve carga y dicen: a mí me han dicho, pastor, me arrepiento de haberme casado, me lo han dicho. Y llevan apenas 2 años y ya están arrepentidos. Para su obra, ¿para qué? Para su obra, para sojuzgar la tierra, para multiplicarse. Es muy importante que el matrimonio sea usado por Dios. El matrimonio es creado para la gloria de Dios. Escuche esto, iglesia. Sojuzgar la tierra, enseñorear. Usted y yo, iglesia, no estuvimos en la primera boda. Dios permita que podamos estar en la segunda boda. Dios lo permita, pero le tengo una nueva. No todos estarán en esa segunda boda. Muchos no vieron la primera boda, ni tampoco estarán en la segunda. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros, que los que estamos acá no estuvimos en la primera boda, pero que Dios nos permita de estar en la segunda boda, que es la boda del Cordero. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 19, por favor. Entonces muchos ni estuvimos en la primera boda y muchos no estarán ni en la primera ni en la segunda boda. Y eso debe ser nuestra preocupación como iglesia, que si no estuvimos en la primera boda, estemos en la segunda boda, que es la boda del Cordero. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 19, verso 6 al 9 y terminamos? Y oí como la voz de una gran multitud, dice, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes estruendos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué dice ahí? Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén y amén. ¿Cuántos quieren estar en esas bodas del Cordero? ¿Cuántos anhelamos estar ahí? No estuvimos en la primera boda, pero Dios permita y que nos preparemos para estar en la segunda boda del Cordero allá con nuestro Señor. Aleluya, aleluya, amén, gloria a Dios. Qué bendición, ¿sí o no? Ahora sí, mis hermanos, yo le pido a Dios que cada día nos ayude a estar preparados para un día estar allá en esas bodas. Y con eso le digo, si usted no se ha casado, que me mira, y usted está en unión libre, y vas a una iglesia y ya llevas tiempo y no te has casado, acércate a tu pastor. O si usted, no importa de qué religión o denominación sea, si no te has casado, busca a tus autoridades y no vivas más en pecado, y cásate y haz el pacto delante de Dios, para que algún día, si no estuvimos en la primera boda, podamos estar en la segunda boda, que es la boda del Cordero. Amén. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus Ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte.
orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre Tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.